Ver o escuchar, atender y percibir no son procesos sinónimos. Atender o prestar atención es la capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto interno o externo que la mente percibe porque motiva o interesa. Este proceso cognitivo nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. En nuestro día a día empleamos constantemente la atención, desde que nos levantamos hasta que volvemos a dormirnos. Nos valemos de los diferentes tipos de esta para ser eficaz. La falta de atención puede llevarnos a que confundamos y tiremos el tenedor a la basura y el envase del yogur al lavaplatos. Para evitar esto, para leer un libro, ver una película, hacer la comida, asearnos o quedar con nuestros amigos, necesitamos la atención. Afortunadamente podemos mejorar la atención con un plan adecuado de entrenamiento cognitivo, pero para ello necesitamos conocer cómo funciona, cuáles son sus beneficios, cuál es su estructura, qué se puede dar si nos falta esta capacidad cognitiva y más. Por ello, el grupo número 7 de la Escuela de Psicología, el curso de Bases Biológicas del Comportamiento, como actividad del mismo, tiene el deseo de que los peruanos conozcamos más sobre esta capacidad cognitiva como lo es la atención. Te preguntarás, ¿qué es la atención? La atención es un proceso complejo y discriminatorio que acompaña a todos los procesos cognitivos y también se encarga de filtrar información, asignar recursos para que el organismo pueda adaptarse internamente según las necesidades externas. Y ahora explicaré las características de la atención. Distribución de la atención. Consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de la atención varios objetos o situaciones diferentes. Es la capacidad de darle mayor o menos importancia a los diferentes elementos existentes. Estabilidad de la atención. Es la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas. Oscilamiento de la atención. Son los periodos involuntarios de segundos a lo que está supeditada la atención por una determinada causa, por ejemplo, el cansancio. La neuropsicología de la atención. De entre todos los procesos cognitivos que tienen lugar en el cerebro humano, quizá la atención sea uno de los que ocupa un lugar más central, cuando los mecanismos atencionales resultan alterados como consecuencia de lesiones estructurales del sistema nervioso, o bien a consecuencia de alteraciones funcionales, como aquellas ligadas a determinadas patologías psiquiátricas. La integridad de otros procesos prerequisito funcional para el desempeño de la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana. A la hora de abordar el estudio de la atención existe al menos dos problemas fundamentales, el conceptual y el funcional. Por un lado, la atención es un constructo multifacético y no unitario que a menudo se utiliza para describir fenómenos muy diversos, desde mecanismos automáticos hasta los aspectos más controlados, por lo que se hace difícil su operativización. El segundo problema viene marcado tanto por la dificultad experimental como por la aplicada de desligar la atención del resto de procesos. La confluencia de estas dos circunstancias ha tenido repercusiones históricas directas sobre los intentos de integrar en una visión unitaria la gran dispersión existente en este campo de estudio. Hoy en día debemos reconocer que no existe ni una definición, ni tampoco una teoría que pueda unir todos los datos disponibles. Desde una perspectiva pragmática, distintas áreas de investigación y comprensión de sus propiedades relacionadas mutuas. Ahora explicaré las funciones de la atención. Funciones de la atención. Es seleccionar de entre todos los estímulos sensoriales que llegan a la vez y de modo continuo al cerebro, aquellos que son útiles en ese momento para llevar a cabo una actividad motora o proceso mental. Ejercer control sobre la capacidad cognitiva. Activar el organismo ante situaciones novedosas y complicadas. Prevenir la excesiva carga de información. ¿En qué consiste la estructura de la atención? Estado de alerta o vigilancia. Consta de dos componentes, atención tónica y atención fásica. Atención sostenida es la capacidad mediante la cual el foco atencional se puede mantener resistiendo al incremento de la fatiga y a las condiciones de distractibilidad. Atención selectiva comprende la capacidad para la selección e integración de estímulos específicos, así como la habilidad para focalizar o alternar entre dichos estímulos mediante el adecuado tratamiento de la información. ¿Qué es el desarrollo de la atención? El niño. Los adultos organizan la atención del niño mediante indicaciones verbales, recordatorios y explicaciones. Más tarde, el niño desde sus principios días de vida recibe multitud de estímulos que provienen del medio a través de los sentidos. A lo largo de la infancia aumenta notablemente el uso del lenguaje para organizar la atención. Al principio, los adultos organizan la atención del niño mediante indicaciones verbales, recordatorios y explicaciones. Más tarde, el niño comienza por sí solo a denominar verbalmente los objetos y fenómenos sobre los que debe prestar atención para lograr el resultado deseado. A medida que se desarrolla la función planificadora del lenguaje, el niño es capaz de organizar previamente su atención en relación a las condiciones de la actividad a realizar, expresar verbalmente hacia qué se debe orientar el lenguaje, pues este juega un papel fundamental en el desarrollo de la atención, algo a tener en cuenta cuando se analice el desarrollo de la atención en el niño con síndrome de Down. ¿En qué consiste y cómo podemos describir los niveles de atención
atención. Niveles de atención. La atención es una función bilateral. El hemisferio izquierdo ejerce control unilateral y el derecho ejerce un control bilateral, como también de regular el sistema de arousal y mantener el estado de alerta, que tiene un importante papel regulador de la corteza frontal. El hemisferio derecho está mejor capacitado para regular la atención selectiva, mientras que el hemisferio izquierdo actúa mediante vía dopaminérgicas y minoritariamente colinérgicas. El hemisferio derecho tiene mayor capacidad que el izquierdo para regular la atención. El grupo y yo le vamos a hablar sobre los modelos de atención. Le vamos a hablar sobre 6 modelos. Modelo de Brown-Bett propone la existencia de un dispositivo de filtro teórico, ubicado en el registro sensorial entrante y el almacenamiento de memoria a corto plazo. En el proceso intervienen dos canales sensoriales que son los oídos. Los mensajes procedentes de ambos canales pasan al almacén de memoria sensorial, procesándose en paralelo y permaneciendo ahí durante unos instantes hasta que posteriormente pasan a la memoria a corto plazo. El filtro rígido propuesto por Brown-Bett es una estructura central o canal único de capacidad limitada, o dicha de otra forma, un dispositivo de pasa, no pasa o de todo o nada, que solo puede centrarse en un canal sensorial o en cada vez. Modelos de atención de Mesulam. Mesulam propone un modelo basado en la idea de que la atención se sustenta en una gran red altamente interconectada y organizada. Establece una dicotomía entre componentes sensoriales y motores, pero no es absoluta, de modo de lo que ocurre es que en cada proceso siempre destaca un componente sobre otro, nunca la ausencia de alguno de ellos. Este autor propone que la atención como proceso general está compuesta por dos subsistemas, por la matriz atencional o función de estado y la función vector o canal atencional. Mesulam, en su modelo de red atencional, entiende la atención dirigida como una red neural distribuida que tiene tres componentes corticales: la corteza parietal, posterior dorsolateral, la corteza promotora prefrontal y el giro del cíngulo. Modelo de Posner y Peterson. El modelo de Posner y Peterson postula que las determinantes áreas se encargan de las fuentes y origen de la atención, mientras que hay otras sobre las cuales actúan los procesos atencionales de forma particular. Las fuentes de atención pueden dividirse en tres sistemas anatómicos y funcionales independientes y diferenciados: orientación, alerta y control ejecutivo, a su vez divididos en varios procesos. Las tres redes son independientes y su efectividad no correlaciona entre sí, son constructor ortogonal, muestran sin embargo algunas interacciones. Modelo de Mesulam. La atención se sustenta en una gran red altamente interconectada y organizada. Establece una dicotomía relativa entre componentes sensoriales y motor. En cada operación uno de los componentes siempre destaca sobre el otro, pero ninguno de ellos deja de estar presente en todo momento. La atención estaría formada de dos subsistemas cerebrales: la matriz atencional o función de estado, que regularía los procesos relacionados con el nivel de arousal o alerta, y en el canal atencional o función del vector, relacionada con la capacidad de seleccionar el tipo de información a atender. Estos procesos están relacionados con el nivel de arousal o alerta. La mayoría de las operaciones atencionales requieren una interacción entre los dos. En la red participarán tres componentes corticales: la corteza parietal, que suministra una representación sensorial del espacio extrapersonal; la corteza prefrontal, representación motora; y el giro del cingulado, representación motivacional. Además, los tres componentes citados recibirán predicciones craneoencefálicas y talámicas del sistema reticular. Este input será importante para modificar el nivel de arousal en cada región cortical. Modelo de Stuss y Benson. Según este modelo, la corteza prefrontal ejerce un control sobre el resto de los procesos cognitivos localizados en regiones posteriores de la corteza. Lo ejercen las funciones ejecutivas, que a su vez están organizados de forma jerárquica y mismo tiempo funcionan en conjunto. Propusieron una organización jerárquica de las funciones mentales, influenciada por la organización anatómica cerebral y los aportes de William James. Modelos de Treisman. Antes de que Treisman y Wedderburn cuestionen el modelo de Brown-Bett, no solo rechazaban la idea de que no se procese ningún tipo de antes del filtro, sino también que lo hiciese solo de las características físicas, sugiriendo que los atributos psicológicos desempeñaban un papel fundamental en la selección. Para demostrar su hipótesis, utilizaron una tarea de amplitud dividida de parecidas características a la utilizada por Brown-Bett. El experimento consistió en presentarles a los sujetos, en vez de números como hizo Brown-Bett, sílabas unidas formaban palabras. Treisman demostró que la tarea de detección adicional no interfería con la tarea principal del seguimiento
seguimiento y que tampoco era completamente ignorada, lo cual sugería que el filtro no era tan rígido como defendía Brownback, sino que actuaba como un mecanismo de atenuación de todos los mensajes, permitiendo algún tipo de análisis en aquellos mensajes no atendidos. Modelo de Deutsch y Deutsch. Ellos propusieron el primer modelo de filtro de categorial, según el cual lo es. Procedentes del ambiente externo que llegan a los órganos sensoriales son almacenados momentáneamente en un almacén de memoria sensorial. A continuación, todos estos se procesan y analizan en paralelo en el sistema analizador que extrae de cada E. Las características más destacables, las de mayor importancia. Una vez realizado este análisis, opera el filtro que recoge el OS. Ya analizados, hace una evaluación de sus características y finalmente selecciona el E más relevante y lo transmite a la memoria activa o atención, dándole salida. De todos los OS que lleguen al sistema analizador, solo el seleccionado por el filtro es percibido por el sujeto. Asimetría hemisférica. ¿Cómo influye en el aprendizaje? Asimetría hemisférica en el control de la atención. Al hemisferio derecho se le atribuyen características creativas y relacionadas con la comunicación no verbal. Entre sus capacidades encontramos la percepción, orientación espacial, la conducta emocional, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El hemisferio izquierdo se le considera más analítico y encargado de los aspectos lingüísticos. Entre sus capacidades tenemos el razonamiento lógico, abstracciones, resoluciones de problemas numéricos, aprender información teórica, deducciones y comprensión. Hay evidencia de que el hemisferio derecho tiene predominio en el control de la atención. Las lesiones en el córtex parietal posterior y prefrontal derecho pueden llegar a desatar un síndrome confusional, lo que no sucede con las lesiones izquierdas, ya que el hemisferio derecho tiene mayor influencia sobre el sistema reticular activado. Partes relacionadas con la atención. Tanto en el izquierdo como el derecho encontramos 4 partes. La primera, córtex prefrontal. Es una región básica para la planificación de comportamientos cognitivamente elaborados. Parietal posterior. Permite coordinar los movimientos del cuerpo teniendo en cuenta la información visual. Giro fusiforme. Se estima que tiene un papel importante en el reconocimiento de palabras y caras. Sustancia reticular. Permite que el cuerpo se pueda despertar después de un sueño prolongado y también mantenerse alerta durante el día. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los tipos de atención. Atención selectiva. Nos permite elegir a qué información le vamos a dar prioridad y actuar en consecuencia a pesar de que hay presente otro tipo de información para distraernos. Es la capacidad de seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto o tarea determinada. Ya tenemos un ejemplo. Atención dividida. Capacidad de atender y procesar simultáneamente a 2 o más demandas o estímulos. Se conoce también como multitarea. Por ejemplo, cocinar y a la vez escuchar música. Atención focalizada. Es la capacidad para responder a determinadas información mientras otra es ignorada. Atención alternada. Capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Por ejemplo, leer una receta y preparar la comida. Atención sostenida. Se refiere a cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, jugar un videojuego. Atención excluyente. Se trata de la capacidad para responder de una manera que sabemos es la correcta, a pesar de que el impulso inicial es contestar de otra manera. Nos permite mantener relaciones cordiales con las personas que no nos agradan y no decir siempre lo que pensamos para preservar la armonía. Sistema reticular ascendente, más conocido como SAR, y sus principales funciones. Está compuesto de fibras ascendentes que se encuentran a lo largo del sistema nervioso central, va desde la médula espinal hasta el tálamo. Entre sus principales funciones encontramos que regula nuestro estado de vigilia, es responsable de nuestro estado consciente y filtra la información. Según la alteración del nivel de atención, se pueden presentar las siguientes patologías. Hipoprosexia. Se trata de una disminución del nivel de atención del individuo. Se puede detectar en condiciones normales, sueño, cansancio, aburrimiento, y en condiciones patológicas, naturales o funcionales, neuróticas o psicóticas. Se puede detectar de las siguientes formas en un estado de conciencia reducida. Causas externas: síndrome dismetabólico, intoxicación, abstencia, anafectividad o falta de conciencia de los propios estados afectivos, post-trauma, alcohol, drogas, farmacausa orgánica, por daños del sistema nervioso central, demencia, lesión cerebral, síndrome frontal, edema cerebral, causa funcional, depresión, neurosis de ansiedad, histeria, esquizofrenia y manía. En la lesión del lóbulo frontal, la hipoprosexia se acompaña de trastorno de la personalidad, apatía y poca capacidad motora. También se puede detectar en el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad y se acompaña de distracción, impulsividad e hiperactividad, que afecta a escolares y en la adaptación en diferentes contextos. Hiperprofexia. Se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo. Puede detectarse en condiciones normales como en situaciones de peligro real y en condiciones psicopatológicas, en la intoxicación por alucinógenos, en ataques de pánicos y fobias, en los estados de situación maníaca e hipomaníaca, en la hipocondria, en presencia de ideas relevantes, prevalentes u obsesivas. Perspectiva clínica: inquietud psicomotora, ansiedad, trastorno por déficit de atención por hiperactividad, síntomas maníacos, ingesta de estimulantes. Síndrome de heminegligencia. Consta de 4 componentes principales: hemi-inattención, incapacidad para responder a estímulos presentados contralateralmente a la lesión. Extinción. Defectos en la detección de estímulos contralaterales. Hemiaquinesia. Incapacidad para actuar en el espacio opuesto. Neglect. El paciente puede omitir la mitad de la lesión en el lado opuesto. Apropexia. Se define como la ausencia total de atención, en que la persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y que se asocia a la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos y las lesiones cerebrales. Situación clínica: estado de agitación, estado de disminución de la conciencia. Inatención apática. Encontramos manifestaciones de apatía atencional en contextos muy distintos, en condiciones de fatiga y sueños intensos a causa de desnutrición por consumo abusivo de determinadas sustancias psicoactivas, en trastornos neurodegenerativos difusos o en los estados asténico-apáticos. En algunos casos se atribuye simplemente a la personalidad del sujeto. Con frecuencia, falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. También no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. En conclusión, podemos deducir que la atención es un proceso complejo y discriminatorio, caracterizado por distribución, estabilidad y oscilamiento, teniendo como finalidad el detectar y seleccionar los estímulos relevantes para llevar a cabo una actividad. Este proceso se lleva a cabo tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Por lo tanto, la falta de atención causa diversas patologías. Entre las más comunes tenemos al déficit de atención, hiperproxesia, etc. Muchas de estas pueden ser tratadas, pero otras con el tiempo y falta de tratamiento nos pueden llevar a la muerte. La atención va a ser el primer requisito para aprovechar las horas de clase o de estudio. Este ámbito es probablemente uno de los más claros y familiares cuando se trata de dar una definición de atención, ya que estamos acostumbrados a escuchar que hay que atender en clases. Naturalmente, necesitamos estar despejados para entender aquello que leemos o escuchamos, y así evitar leer una y otra vez la misma línea sin entender su contenido. Tiene especial importancia la atención sostenida durante las clases o el estudio, ya que a veces resulta monótono procesar tantos datos durante tantas horas y terminamos distrayéndonos. Esto deriva en pérdida de tiempo e información, con consecuencias negativas en el rendimiento académico. No obstante, todos los tipos de atención son relevantes en estos contextos.